Shabbat Shalom, buenas noches a todos los que están presentes aquí en la congregación y los que están conectados por internet. Los que se están conectando por primera vez, soy la doctora Nerida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Iba a decir Israel, pero quizá algún día, un día muy pronto. Así que comenzamos esta noche con un nuevo libro de la Torá, el cuarto libro, que en hebreo comienza con la parashá que se llama Bamidbar. Bamidbar, que es traducido como en el desierto, y el nombre latín que le dieron fue Libro de Números. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Sí, que la porción de esta noche, comenzando en el libro de Números o Bamidbar, se encuentra en capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Números 1 al capítulo 4, verso 20. Y espero que estén leyendo las porciones, que es bien importante que aunque no entendamos, cada vez que leemos todos los años, que seguimos todos los ciclos, pues cada vez se nos hace más fácil. Y vamos a compartir, quiero compartir un PowerPoint con ustedes y a la misma vez ir leyendo la porción para que podamos visualizar lo que está hablando, que a veces es más fácil hacerlo. Así que déjame tratar de conseguir aquí el PowerPoint. Aquí. Así que de nuevo, números 1 al capítulo 4, verso 20. Y en los profetas es el libro de Oseas, capítulo 1, verso 10 al capítulo 2, verso 20. Y en la escritura apostólica es el libro de Romanos, capítulo 9, verso 22 al verso 33. Así que vayan a su Biblia para comenzar a leer. Pero antes quiero más o menos resumirle los primeros 4 libros de la Torá, porque todos tienen un tema central. Por ejemplo, cuando hablamos de Bereshit o Génesis, habla de un creador de comienzos, de orden y soberano. Con el libro de Bereshit comenzamos a hablar sobre un creador de comienzos, de orden y que es soberano. En el libro de Shemor, que es el libro de Éxodo, el tema es la redención para darnos identidad e instrucciones a su pueblo por medio del pacto. Así que en Éxodo recibimos redención para darnos identidad e instrucciones al pueblo por medio del pacto. Y Vayikra, o el libro de Levítico, es donde somos llamados a Kedusha, llamados a santidad, a ser santos, a ser distintos. Y en el libro de Bamidbar que comenzamos en esta noche, va a tratar de lo siguiente: poner en práctica el propósito, la función y rol de cada individuo, el de la comunidad, y así mantener el orden divino. Porque si hay algo que la Torah nos quiere enseñar es orden, orden. Y si usted ha estado escuchando las noticias, lo menos que hay en el mundo es orden, todo es caos. Pero en medio del caos, solamente a través de Hashem, de su palabra, de Yeshua, es que podemos tener orden en nuestras vidas. Allá afuera se puede estar cayendo el mundo, pero en nosotros estamos firmes y fijos por la fe que tenemos en Hashem y por lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Así que comienza el libro de Bamidbar hablando sobre orden, organización. Así que vaya al primer capítulo de Números, verso 1, y dice así: habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí. Primeramente, aunque dice desierto, en inglés es la palabra wilderness, no es desert, o sea, no es desierto como nosotros entendemos.
Es un tipo de lugar donde hay algunos árboles, hay algunos arbustos y hay a veces lugares donde hay agua. O sea que no es un desierto donde realmente no hay nada, que es árido, un desierto más que donde hay solamente arena. Aquí este tipo de desierto es un desierto en el cual hay árboles algunos, hay algunos arbustos y también de vez en cuando consiguen agua, porque ustedes saben que mientras ellos están en el desierto, consiguen agua en algunos sitios y hay donde acampar. Por lo tanto, es un desierto no completamente árido. Y dice, habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, que en el calendario hebreo es el mes de Iyar, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, o sea que ya llevan 2 años en el desierto. Dice, tomar el censo o, como dice en hebreo, es levantar o elevar la cabeza. Lo que traducen como censo en el hebreo dice es levantar o elevar la cabeza, porque el propósito de nuestro rey es siempre elevarnos. El propósito de él con todos sus mandamientos y todo lo que él nos pide es para elevarnos, darnos honor. Tomar Levantar la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. De todo varón de 20 años en adelante es lo que se están contando. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Es interesante que aquí está formando la milicia y actualmente en Israel es exactamente lo que está ocurriendo. La milicia está en pie luchando por el honor de Hashem en su tierra. Verso 4, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. O sea que además de Aarón y Moisés contar, están pidiendo que un varón específico de cada tribu, un representante, también esté contando con ellos. Verso 5, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. No lo voy a leer todo porque para poder hablar otras cosas, pero toman a alguien de la tribu de Rubén, de Simeón, de Judá, de Zabulón. De parte de José toman de la tribu de Efraín y de Manasés, de Benjamín, de Dan, de Aser, de Gar y de Neftalí. Verso 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme la cuenta los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Hashem lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, un total de 46,500. De los hijos de Simeón, 59,300. De los hijos de Gad, 45,650. De los hijos de Judá, 74,600. De los hijos de Isaacar, 54,400. De los hijos de Zabulón, 57,400. De los hijos de José, los dividen entre Efraín y Manasés. Tenemos que de los hijos de Efraín, 40,500. De los hijos de Manasés, 32,200. De los hijos de Benjamín, 35,400. Y de los hijos de Dan, 62,700. De los hijos de Aser, 41,500. De los hijos de Neftalí, 53,400. Verso 44 del capítulo 1. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Y esto es solamente varones de 20 años para arriba. No se están contando las mujeres, no se están contando las personas adultas, no se están contando los que son menores de 20. Por lo tanto, si usted saca cuenta, hay fácilmente 3 millones de personas a mando de Moisés en un desierto. Dígame usted si Hashem no está con ellos, porque hay que suplir comida, agua, protección, más los animales que tienen ellos. O sea, eso no fue ningún camping, eso no fue
un ratito de camping para Moisés, y esto duró, mi gente, 40 años. Como siempre digo, el día que yo vea a Moisés, le voy a dar un tronco de abrazo. You're the man, Moses, you're the man. ¿Okay? Pero si se dieron cuenta, a los levitas no se contaron. Verso 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Hashem a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. O sea que la función de los levitas no era milicia, la función de los levitas era el servicio a Hashem en su Mishkan. Ese era el servicio, el rol, la función y el propósito de los levitas. Por lo tanto, ellos no van a guerra. Ellos se mantienen en el Mishkan, cuidando, guardando el Mishkan y todo lo que pertenece al Mishkan. Recuerden que ellos eran guardas. Cuando estaba el templo, habían 24 guardas. ¿Okay? Casas, familias que eran guardas del templo, igualmente del tabernáculo. Por lo tanto, aquí vemos que varones de 20 años para arriba, milicia, los levitas, y luego vamos a leer que de 30 días para arriba, o sea, de un mesecito de edad, eran contados, pero no van a poder servir hasta que tienen 30 años y solamente sirven hasta los 50. Okay. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la cuenta de todos los varones de 20 años para arriba por las tribus, cada tribu, para un total de 603,550. Y dice en el verso 51 del capítulo 1, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Cuando dice aquí extraño, significa aquel que no sea un levita. No está hablando de extranjero como decir, pues alguien de Cuba o de Chile o de Puerto Rico, ¿no? Está diciendo que alguien que no sea un levita no puede hacer ninguna de estas funciones, no se puede acercar al tabernáculo. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. O sea que el tabernáculo va a estar en el centro, el tabernáculo va a estar en el medio del campamento, y alrededor de ese tabernáculo van a estar los levitas, porque los levitas van a servir como guardas, van a ser como una barrera alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Para que nadie que no sea levita ni sacerdote se acerque. ¿Por qué? Porque recuerden que todo el campamento tiene santidad, pero donde está el tabernáculo es la mayor santidad, y por lo tanto los levitas, que tienen un rol específico de guardar y cuidar el tabernáculo, tienen aún mayor santidad que el pueblo. Recuerden que Israel tiene santidad, las tribus tienen santidad, pero los levitas tienen mayor santidad que todas las demás tribus. Ya a ellos les fue encargado el cuidar el tabernáculo y el cuidar el espacio sagrado de Hashem. Por tanto, así va a ser la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo en el centro, en el medio, dejándote saber que el centro de tu vida, el centro de tu diario vivir, de todas las cosas, tiene que ser Hashem. Cualquier otra cosa que esté en ese medio, eso es idolatría. Si usted le está haciendo acaso a otra persona y no hace lo que Hashem te está pidiendo, eso es idolatría, no importa quién sea. Porque lo que te dice Hashem es lo que tú tienes que hacer. Primero es Hashem. Y como dice la palabra, no me acuerdo en qué parte en la escritura apostólica, que si pones el reino de Dios primero y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Todas las demás cosas te serán añadidas. Trabajo, ropa, comida, salud, lo que sea. Si pones a Él primero, Él te pone primero. Por lo tanto, con respecto a los levitas, los hijos todos acamparán alrededor
Los levitas alrededor del tabernáculo y alrededor de los levitas, entonces vienen las demás tribus. Verso 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, con sus banderas, con sus, por sus ejércitos. ¿Por qué? Porque cada bandera va a representar la tribu, es una identidad. Y eso va a ser importante porque ellos van a marchar y van a caminar y van a entrar en ese orden. O sea, aquí Hashem está estableciendo orden. Orden. Capítulo 2. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, el campamento de Judá, con el campamento de Isaacar y el campamento de Zabulón. Este es el oriente. O sea que al oriente del tabernáculo tenemos a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Después tenemos la bandera del campamento de Rubén, que estará al sur. Aquí está el sur. Aquí vemos que este lado es el este o el oriente, acá el occidente. Aquí tenemos el sur y aquí tenemos el norte. Entonces tenemos aquí en el este a Judá, Isaacar y Zabulón. En el sur vamos a tener a Rubén, a Simeón y la tribu de Gad. Y luego, en el verso 17 dice, el capítulo 2, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. O sea que cuando iban a marchar, quienes primero salía era Judá, Isaacar y Zabulón. Luego le seguía Rubén, Simeón y Gad. Y luego seguía el tabernáculo, o sea, los levitas con todo el armamento del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos siempre tenían que quedar en el medio. ¿Por qué? Para protección. Y luego viene la bandera del campamento de Efraín al occidente. Entonces, en el lado occidente vamos a tener a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Y la bandera del campamento de Dan estará al norte con Aser y con la tribu de Neftalí. Y asimismo van a salir. Y asimismo cuando vayan a montar el tabernáculo van a entrar de igual manera. Pero siempre quien queda tercero va a ser el grupo de los levitas con todo el armamento del tabernáculo, porque a ellos les toca desmontar y montar. Y recuerden que ellos se movieron 42 veces en 40 años alrededor del desierto. Y esto no era una tiendita, esto era algo enorme, más los detalles, porque no es quitarlo y ponerlo como usted quisiera, era en el justo orden que Hashem dictó. Y eso lo vamos a ver, porque aún en la forma en que se van a cubrir las piezas del tabernáculo tiene que ser exactamente en esa orden con las, lo que se le ponía encima tenía que ser de colores específicos. ¿Okay? Así que dice en el verso 30 del capítulo 2, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400, todos los contados en el campamento de Dan 157.600 irán los últimos tras sus banderas. Es interesante que Judá, Isaacar y Zabulón eran los que más personas tenía, más hombres igualmente que Dan. ¿Okay? Aunque aquí lo tienen, cuando salían, como Dan es el último que va a salir, Dan va a quedar a la retaguardia. Judá va a quedar al frente, porque son los dos grupos que más hombres tienen. Por lo tanto, la protección más grande al frente del tabernáculo y la protección más grande detrás del tabernáculo. O sea, hay que proteger porque ese es el lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está, en ese, dentro de ese tabernáculo está su trono. No es cualquier cosa. ¿Okay? Capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Hashem habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú
murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Hashem habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. O sea, recuerden que dentro de los levitas está el grupo de los sacerdotes. Entonces Hashem le está diciendo a Moisés: dile a Aarón, a los sacerdotes, que los levitas que no son sacerdotes van a estar para asistirlo a ustedes. Los levitas le pertenecen a los sacerdotes para que le ayuden. ¿Okay? Porque tenemos que recordar que dentro de los levitas hay un grupo de sacerdotes que también son levitas. ¿Okay? Los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Por lo tanto, los que no son sacerdotes van a estar como ayudantes, como asistentes de los sacerdotes. Recuerden que ellos son los que van a cargar todo lo que es el complejo del tabernáculo. Y dice: pero Nadab y Abiú murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto Sinaí, no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Hashem habló a Moisés: a que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. De nuevo, el extraño está haciendo referencia a aquel que no es sacerdote y a aquel que no es levita. Verso 11, habló además Hashem a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque antes de que los levitas fueran escogidos para servir en el tabernáculo, para guardar el espacio sagrado, quien tenía esa función de sacerdote era el varón primogénito de la familia, ¿okay? De todas las tribus. Antes de los levitas ser escogidos, todos los primogénitos de todas las tribus, su función era servir como un sacerdote, ¿okay? Pero una vez Dios escogió a los levitas, ya los primogénitos de las otras tribus no van a servir como sacerdotes. Entonces, esos que son primogénitos de las demás tribus, que no son levitas, tienen que ser lo que se llama redimidos. ¿Okay? Redimidos en el sentido de que van a pagar una ofrenda, porque ellos no pueden trabajar como sacerdotes, pues entonces se paga una ofrenda porque un levita va a ser la sustitución de ese primogénito de otra tribu. Verso 13, porque mío es todo primogénito, o sea, todo primogénito, levita y no levita, le pertenece a Hashem, incluyendo las mujeres. Ustedes sabían que había mujeres en el templo, que vivían dentro del templo. No hacían funciones como los sacerdotes, pero vivían y así tenían sus funciones dentro del templo, en las afueras del templo, en las cámaras que habían alrededor del templo. Y las que estaban embarazadas, porque hay mujeres de la tribu de Leví. Por lo tanto, las que estaban embarazadas, muchas de ellas tenían sus bebés en el templo, estaban los 9 meses en el templo porque esos niños eran usados para funciones de pureza, de ir a buscar el agua de las aguas del estanque de Siloé cuando la fiesta de Sukkot, se usaban niños puros. Entonces eran niños que no estaban contaminados con nada. Entonces la madre estaba los 9 meses dentro de las cámaras del templo y cuando nacía ese bebé se cuidaba ahí hasta que tenía edad suficiente para llevarlo al estanque de Siloé, y tampoco era caminando, no tocaban tierra, los llevaban en mulas. ¿Para qué? Para evitar que se contaminaran con cualquier cosa en la tierra. Entonces esas aguas, los niños eran quienes sacaban las aguas. O sea, que estaban ahí, fueron criados, se engendraron, se cuidaron en el templo y sirven en el templo.
porque a pesar de que las funciones de ellos no es hasta que llega a los 30 años, como 5 años después, como 5 años antes, como los 20, 25 años, de 10 a 5 años, están ejerciendo sus funciones, aprendiendo, están como aprendices, aprendiendo de los sacerdotes de 30 años y que son mayores. Y los niñitos más pequeños también le enseñaban y lo hacían participar de las fiestas. ¿Sí? O sea que todas las levitas tenían una función porque les pertenecía a Hashem para trabajar dentro del tabernáculo, que es lo que se llama abodá. ¿Okay? Entonces dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Hashem, y también aún los primogénitos de los animales le pertenecen a Hashem, esos animalitos tienen que ser llevados al templo, le pertenecen a Hashem. Verso 14. Y Hashem habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contará a todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Hashem como le fue mandado. Entonces tenemos los hijos de Leví, fueron estos por su nombre, tenemos a Gersón, a Coat y a Merari. De los hijos de Gersón y de los hijos de Coat por su familia y los hijos de Gersón. Tenemos en el verso 21 que dice, de Gersón era la familia de Libni y de Simei. Estas son las familias de Gersón, un total de 7,500. Y aquí tenemos a Gersón, 7,500. Entonces dice que a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas y para todo su servicio. En otras palabras, el tabernáculo como tal, todo lo que era externo al tabernáculo le pertenecía a los hijos de Gersón. Trabajar en eso. Luego tenemos en el verso 27 de los hijos de Coat, había un total de 8,600 y a ellos le tocaba guardar las cosas más santas, los muebles, el arca, la menora, el altar de incienso, la mesa de los panes, o sea, las cosas más sagradas le va a tocar a los coatitas. Así que Gersón va a quitar lo que está por encima del tabernáculo, los coatitas van a sacar lo que está dentro del lugar santo, el lugar santísimo, y luego tenemos en el verso 33 los de Merari, un total de 6,200, y ellos acamparán al lado norte del tabernáculo y les va a tocar la custodia, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estaques, sus cuerdas. En otras palabras, lo que forma el perímetro del tabernáculo es lo que le va a tocar a los de Merari, todas las tablas, todas las cosas que están alrededor, las cortinas, lo de afuera, lo que es parte del atrio. Así que tenemos que todo está cubierto en términos de quién quita y quién pone cuando ellos se van a mover. ¿Okay? Y dice, verso 38, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guardia del santuario en su lugar, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Hashem, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Así que total de levitas, Moisés y Aarón le va a tocar al frente del tabernáculo, o sea, la entrada. Aarón y sus hijos, ellos son los guardas. Ellos no pueden permitir a nadie que no sea sacerdote entrar aquí, porque si lo hacen, ni siquiera los levitas mueren. ¿Por qué? Por el grado de santidad. Hashem es muy específico con quienes pueden hacer trabajo dentro de su espacio sagrado. Y total de levitas son 22,000, así que tenemos 603,550 para la milicia y 22,000 para los levitas. Moisés y Aarón van a acampar juntamente con Judá, Isaacar y Zabulón. Los coatitas al sur con Rubén, Simeón y Gad.
los gersonitas al occidente con Benjamín, Manasés y Efraín, y los meraritas al norte con Dan, Aser y Neftalí. Y eso no se podía cambiar. Si tú eras, vamos a suponer, cuatita, y tú dices, ay, me gusta la esquina de allá donde están los meraritas, te tienes que quedar donde Hashem te puso. ¿Por qué? Porque tienes un lugar específico con una función y un rol específico. Y eso es lo que la gente no entiende aún en sus vidas hoy día. Si tú eres el padre de familia, tú eres el padre de familia. Si tú eres la madre de la familia, tú eres la madre de la familia. Y los hijos son los hijos, y el pejo es el pejo, y el gato es el gato. No los hijos por encima de los padres, ni los padres, el esposo y la esposa se supone que funcionen juntos igualmente. Ninguno por encima del otro. Eso de que dicen que la mujer ya los calzones. Quizás de palabra, pero no debiera ser así, porque el que tiene la responsabilidad del hogar es el varón. Y toda decisión que tome el varón es lo que es. Quizás está siguiendo a su esposa, pero usted, aunque tome la decisión final, es responsable de la salud espiritual de su hogar. Por eso Hashem en estas cosas nos quiere mostrar orden, posición, rol. Entonces, si tú te estás aquí y te quieres ir para acá, te estás metiendo en un lugar que no te corresponde. Eso se llama usurpación. Usurpación. Y eso es un término legal relacionado con el pacto, y Hashem tiene derecho legal de hacer contigo lo que le dé la gana porque estás rompiendo legalidad del pacto. Aquí otra forma de verlo de nuevo: el tabernáculo en el medio, los levitas alrededor y las demás tribus alrededor del campamento del tabernáculo, que siempre va en el medio. No sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo también los españoles, cuando los españoles llegaron a diferentes naciones, que eran lo primero que ponían: la iglesia católica en el mismo centro y el pueblo alrededor. ¿De dónde ustedes creen que sacan eso? De esto. Tabernáculo en el medio, la iglesia en el medio y el pueblo alrededor. ¿Sí? El mismo concepto. Verso 40 del capítulo 3 dice: y Hashem dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Aquí se van a contar ahora todos los primogénitos de todas las tribus, porque ya se contaron los levitas, que son 22,000. Verso 41, y tomaron a los levitas y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos, los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos, los animales de los hijos de Israel. Yo, Hashem. Contó Moisés como Hashem le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. ¿Sí? Primogénitos levitas hay 22,000. Primogénitos de las demás tribus hay 22,273. Y esto es lo que dice Hashem. Luego habló Hashem a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Hashem. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. Porque recuerden que un primogénito levita va a representar un primogénito de las demás tribus. Porque las demás tribus ya no pueden ejercer el servicio de sacerdote, porque Dios escogió a los levitas. Por lo tanto, si hay 22,000 levitas y hay 22,273 primogénitos de las demás tribus, significan que se quedan 273 primogénitos de las demás tribus sin una sustitución de un levita primogénito. ¿Entendieron eso? Todos los primogénitos fueron contados. Hay 22,000 levitas que son primogénitos. Están contando de un mesecito de edad. ¿Sí?
Levitas primogénitos hay 22,000. Primogénitos no levitas, o sea, primogénitos de las demás tribus, de Dan, de Judá, de Efraín, de Manasés, hay un total de 22,273. De esos 22,273 significan que 22,000 están sustituidos por levitas. Entonces sobran 273 que no tienen un levita que los sustituya. ¿Okay? O sea, hay 273 que no tienen un levita que los sustituya. Por lo tanto, tienen que pagar una ofrenda que se define como rescate. ¿Por qué? Porque no tengo un levita que me sustituya a mí. Y como yo no puedo ejercer como sacerdote ni como levita, yo te doy una ofrenda de 5 ciclos. Eso hoy día lo sigue haciendo el judío y se llama la ceremonia de Pidyon Haben, rescate del primogénito. Lo hacen una ceremonia hoy día, Pidyon Haben. Cuando una familia judía tiene un hijo, se lo hacen como costumbre porque realmente ya no hay templo para que haya una sustitución. Por ejemplo, ustedes que tienen hijos varones, que no son de la tribu de Leví, tu hijo no puede servir como levita, porque no es levita. Por lo tanto, tú das una ofrenda de 5 ciclos. Entonces esa ofrenda se le da al templo y un levita del templo es como si fuera una sustitución de tu hijo. ¿Okay? Pero aquí faltan 273 que no tienen un levita para que lo sustituya. Por eso están dando la ofrenda de 5 ciclos. ¿Okay? Y esa ofrenda entonces se le va a entregar a Aarón. Y dice en el verso 48, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que excedían el número redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Hashem, según lo que Hashem había mandado a Moisés. Y ese dinero que se recoge es para mismo uso del tabernáculo. Y luego cuando esté en el templo se usa para mantenimiento del templo. Capítulo 4. Aquí es para enseñarle los diferentes símbolos de cada tribu. Por ejemplo, la tribu de Benjamín está simbolizado por un león, por un lobo. La de Dan por una balanza, porque Dan tiene que ver con juicio. La de Leví, tenemos aquí un sacerdote porque tiene que ver con el sacerdocio, con el servicio al templo. Zabulón tiene aquí un barco, ¿por qué? Porque ellos eran marineros, ellos trabajaban en el mar, eran una tribu de negocios. Tenemos a Naftalí, que el símbolo es una gacela o una cierva. Asher es el árbol de olivo. En Gad tenemos que Gad tiene que ver con tropas, con batallón. Rubén, la mandrágora, ¿qué se decía? Mandrágoras. El símbolo de la mandrágora. Judá, el león de Judá, que tiene que ver con el reinado, con David. José, con el trigo. Recuerden que José fue el que proveyó trigo a Egipto cuando había la hambruna. Simeón tiene que ver con fortalezas, con murallas, y luego Isaacar, aquí tienen un burrito de carga, porque Isaacar tenía que ver era el que cargaba el peso de estudiar la Torá. ¿Okay? Pues entonces lo ven como un burrito de carga, así que si usted estudia mucho la Torá, usted es un burrito. ¿Okay? Así que, y dependiendo de la versión que usted lea, a veces lo tienen cosas diferentes, pero mayormente estas son los símbolos de cada tribu, y cada tribu tenía también un color. ¿Okay? Cada color era el mismo color de las piedras que eran puestas en el pectoral del sumo sacerdote. Por ejemplo, aquí tenemos a Rubén, aquí tenemos a Simeón, a Leví, y así sucesivamente. De nuevo, dependiendo de la versión que usted lea, va a ser el color que le corresponde a cada tribu. Entonces, eso era lo que ellos tenían levantado en sus tiendas. ¿Por qué? Porque de lejos se podía saber
quién era quién y si estaban ubicados donde tenía que estar ubicados. Y cuando sonaba el shofar para moverse, tenía que hacer en el orden que Hashem dijo que tenían que salir. Y luego cuando iban entrando a un campamento nuevo, tenía que entrar conforme al orden que Hashem dijo. Si te iban a salir a pelear en batalla, tenía que ser en el orden que Hashem dijo. No era a lo loco ahí como hacemos nosotros, que cada cual por su lado, eso no es así. Con Hashem, si algo que yo he aprendido del Señor es orden, orden y detalles, orden y detalles. Y aquí estamos viendo una forma en cómo se pudo haber visto. Recuerden que están alrededor de la montaña del monte Sinaí, tabernáculo siempre en el medio, Leví alrededor del tabernáculo y luego las demás tribus con sus colores, sus banderas y sus estandartes. En el capítulo 4, entonces comienza el Señor a detallar las tareas de cada familia de los levitas. Dice, habló Hashem a Moisés y Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hacia 50. Recuerden que para ser contados eran de un mes de edad. ¿Y por qué un mes de edad? Porque usualmente si un niño va a sobrevivir, sobrevive después de si llega a los 30 días, yo puedo estar seguro que ese niño va a sobrevivir. Si en menos de 30 días, usualmente los niños que no va a sobrevivir muere antes de los 30, pues entonces esperaban antes de los 30 para poderlos contar. Pero no comienzan a trabajar como tal hasta que tienen 30 años, de 30 a 50, o sea que con Hashem son 20 años de servicio y ya te retiras. Feliz. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coar en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. O sea que lo primero que se va a cubrir y lo primero que se va a comenzar a mover es del lugar santísimo hacia afuera. Recuerden que lo primero que se construyó fue el arca. Y de igual manera, cuando se va a sacar, lo primero que se cubre para sacar es el arca. Pero aquí Hashem le está diciendo que Aarón y Moisés son los que tienen que cubrir estos muebles. Aunque Coat los va a mover, quien los tiene que cubrir es Aarón y Moisés. Digo, Aarón y sus hijos. Y miren lo que está diciendo. Van a poner primero la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina hay que bajarla y cubrir el arca con eso. Después se le va a poner una cubierta de tejones. Es como una piel. Y después dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pelos de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul, de gelet, el azul del zitzi, y le pondrán sus varas. O sea, la cortina primero, después cubierta de piel y después una cubierta azul. Tiene que ser en ese orden, no es como a ti te la gana, que ay, me gusta más el azul, vamos a ponerlo primero. No, tiene que ser como Hashem dictó. Verso 7, sobre la mesa de proposición, o sea, la mesa que lleva los panes, extenderán un paño azul y pondrán sobre ella la escudilla, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Si hay pan sobre la mesa, hasta el pan tienes que cubrirlo, dejarlo ahí, no lo puedes quitar de la mesa. Porque el mandamiento es que el pan no se puede quitar de la mesa, excepto en Shabbat, cuando se cambia con pan fresco. Si te toca moverte un jueves y está el pan en la mesa, tienes que dejar el pan en la mesa y no lo puedes sacar de ahí. Verso 8, y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones
y lo colocarán sobre unas parihuelas. Esta palabra, yo, como estaba leyendo un comentario, que la menora, porque recuerden que la menora no tiene varas para cargarla. Entonces tenían que cubrirla, hacerle un moñito y meter unas varas, entonces poderla cargar así. Tenían que dejar todo tal y como el Señor lo dijo. Y dice, y bien pesada. Dice, sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que se hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Miren que los diferentes colores para diferentes piezas. Al altar había que cubrirlo de púrpura. Las cenizas habían que sacarlas. Las cenizas no se podían botar. ¿Por qué? Porque las cenizas eran de animales de ofrenda santísima. Tienen que llevarse las cenizas también. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y la pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, que no mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea que Aarón y Aarón y sus hijos son responsables de que la familia de Coat no miren ni toquen ninguno de los muebles santos de Hashem sin que antes sean cubiertos. Porque si ellos miran o tocan, ahí quedaron, porque ellos son levitas, no son sacerdotes. Y no se olviden el nombre de Coat, porque Coat va a venir en otras de las porciones de la Torah, que con respecto a Coré. Si se acuerdan de Coré, que Coré quería ser el sumo sacerdote. Cuando Hashem le dijo, no, tú lo que vas a llevar, dice, ¿acaso te parece poco que vas a llevar mi arca, que va a llevar mi trono en tu brazo, pero quieres ser sumo sacerdote? Es un desprecio y usurpación, pero de eso hablaremos luego. Verso 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdocio Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y sus utensilios. O sea que Eleazar va a ser como un supervisor. Él va a estar a cargo, velando que todos los demás hagan lo que tienen que hacer. A él le toca llevar el aceite, el incienso, y es más, he leído unos comentarios, porque ustedes saben que la lámpara, por lo menos una de las lámparas de la menora no se puede apagar. Así que yo me imagino que ella iba con una lamparita, una mechita que no le diera viento, que no le diera lluvia, porque no se podía apagar. ¿Okay? Y tampoco nadie le dio un empujón porque... El fuego del altar. Fuego del altar, no se podía apagar tampoco. Verso 17, habló también Hashem a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, le está diciendo a Aarón, tú eres responsable, si se muere uno de ellos, tú eres responsable por su vida. Si ellos entran sin antes tú hacer tu trabajo de cubrir todas las cosas y ellos miran, mueren. Qué responsabilidad, ¿no? Tenían que hacer todo exactamente. Y recuerden que ellos tuvieron que moverse 42 veces. Y no, ya eso es simplemente, estamos hablando de Coat. Nos falta Merari y nos falta Gersón, que va a ser en la próxima semana. Más detalles de lo que ellos tenían que hacer. Por lo tanto, el desmontar el tabernáculo y montarlo no era ningún, como decía en Puerto Rico, ninguna cáscara de coco. ¿Okay? Y quiero simplemente 2 versos del libro de Oseas. El libro de Oseas, que parte de los profetas de esta porción.
En el capítulo 2, verso 14 del libro de Oseas dice: por tanto yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Aquellos de ustedes que se encuentran en un desierto, hoy día Hashem quiere hablar a tu corazón. Porque si hay algo que también yo he aprendido, que a veces no lo hago muy a menudo, pero que tengo que hacerlo, es sobre todo aquellos de ustedes que son ministros, que le sirven al Señor en alguna forma. A veces nos envolvemos en el ministerio y nos olvidamos de tener una relación con Hashem. Nos olvidamos de tener un tiempo aparte con Él. ¿Sí? Y no tan solo tomar un tiempo con Él y de orar, muchas veces simplemente no decir nada. Porque la única forma que tú puedes escuchar esa voz apacible del Espíritu Santo es si estás callado. En vez de estar pidiendo, en vez de estar orando, en vez de estar... Simplemente si escucha que el Señor habla a tu corazón, y muchas veces nos tiene que enviar al desierto, nos tiene que hacer pasar sed, hambre, problemas, situaciones, para llamarle la atención a uno. Mira, necesito hablar contigo, estate quieto, estate quieta, cállate y escúchame. ¿Okay? Por lo tanto, léanse la porción de la profeta esta noche aquí en el libro de Oseas. Y no tan solo eso, porque una vez Él te lleva al desierto, y yo le aseguro a usted que a nadie le gusta el desierto. Una vez te lleva al desierto es con el siguiente propósito: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Ese es el propósito de Hashem, llevarte al desierto. Y lo que aquí tienen como justicia en el hebreo la palabra sedek. Sedek. Lo que tradujeron aquí derecho es la palabra mishpat. Recuerden que mishpat son los justos juicios de Hashem. Y lo que aquí traducen como misericordia en el hebreo la palabra Gesed. Y Gesed tiene que ver con la lealtad y fidelidad al pacto. Entonces lo que traducen como compasión, que debió haberse traducido como misericordia, es la palabra Raham. Raham. Por lo tanto, cuando el Señor te lleva al desierto es porque quiere traerte justicia, derecho, misericordia y compasión, Sedek, Mishpat, Gesed y Raham. Que esos son los de los atributos más maravillosos que tiene nuestro Rey. Así que si usted se encuentra actualmente por un desierto y piensa que lo están apretando mucho, que ya mismo se queda sin aire, escucha la voz apacible de tu Señor, de tu amado, porque es lo que quiere desposarse contigo. Es lo que quiere traer justicia y derecho, misericordia y compasión a tu vida. Así que léanse a Oseas, porque este capítulo 1 y 2 son preciosos. Y de nuevo, como todas las veces, les pongo aquí información con la cual usted pueda comunicarse conmigo y unirse a nuestro grupo donde tenemos recursos para ustedes. Yo siempre trato de poner los PDF de los estudios. Hay algunos libros, otras información. Estamos en Facebook. Tiene mi correo electrónico, el correo electrónico de la congregación. Todos los videos están en YouTube y también nuestra página en Google. Así que con eso terminamos la porción de esta noche. Si alguna persona tiene preguntas o comentarios, recuerden que este domingo, Dios mediante, celebraremos Shavuot y nos estaremos reuniendo a las 6 de la tarde, Dios mediante, hora de Miami, aquí en la congregación, y lo vamos a transmitir por Zoom. Así que si usted tiene tiempo y puede y debiera, porque es un Shabbat, reunirse con nosotros el domingo. Aquí los que están en la congregación nos reuniremos aquí. Es un tiempo se trae una comida porque va a haber cena para compartir luego que se dé el servicio, y vamos a tener unas alabanzas y a la misma vez hacer un estudio de Shavuot y el tiempo en que sacamos la Torah y tenemos la oportunidad de leer la Torah, y no tan solo eso, pues tenerla disponible para aquel que quiera cargarla, que nunca la ha cargado. Están en libertad en hacerlo, incluyendo mujeres, ¿ok? Así que no hay ninguna restricción con respecto a eso, por lo menos no aquí.
Así que si tienen alguna pregunta o algún comentario,